Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. A mí me gusta saludar así. Dicen que no diga eso de femenino y masculino, pero a mí me gusta. Y me gusta que ustedes estén ahí compartiendo con nosotros. Gracias por acompañarnos. El tema económico, señores. Pareciera que primero pensamos en las condiciones económicas y después en el resto. Hay momentos que esperamos casi ansiosamente porque sentimos que hay más movimiento de dinero. Dicen, la economía se mueve. En Navidad es uno de ellos. Y ahora estamos todos pendientes de que con la actividad política, con las campañas electorales, generalmente se mueve mucho dinero. Entonces se crean muchas expectativas. Sin embargo, el tema de los partidos políticos, de la inversión, de los gastos, del dinero que entra y cómo sale, es un tema que hay que analizar. Porque si bien es cierto, contribuye en diferentes aspectos, pues a la promoción electoral de los candidatos, e incluso se piensa mucho en los planes que se hacen. Hay muchos aspectos. Tantas son las aristas que conforman el tema de la economía, de las finanzas en el área política, que yo he querido que mi amigo Emerson Díaz pues me acompañe para que hablemos de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, querida Ángela. Muchas gracias. Para mí un honor, un gusto siempre venir al programa. Me encanta. Y lo que tú necesites, pues estamos aquí a tu orden. Ciertamente se ha estado batiendo mucho el tema últimamente de algunas instituciones, algunos organismos políticos que han estado, digamos que sometiendo a sus precandidatos a escrutinios y a evaluaciones previas a aceptarle la candidatura, de cara sobre todo a un cumplimiento, sobre todo en temas de prevención de lavado de activos y en la vinculación que históricamente ha tenido la política con dineros que tienen unos orígenes oscuros, unos orígenes inciertos. Y yo, en lo personal, como especialista en temas de prevención de lavado de activos, aplaudo la medida, puesto que manda un mensaje a la sociedad de que las instituciones políticas están comprometidas en llevar candidatos idóneos a oposiciones, sobre todo aquellas posiciones que son electivas. Ya tocará en su momento los partidos que sean gobierno, pues someter ya a sus funcionarios a esas mismas pruebas, a esos mismos escrutinios. Mientras tanto, aquí tenemos en el país las herramientas y los mecanismos lo suficientemente confiables como para someter a esos precandidatos a una suerte de auscultamiento, de lupa, de debida diligencia, que aunque los partidos políticos como tal no son sujetos obligados de la ley 155/17, sí, la ley de partidos designa a la Junta Central Electoral, evidentemente, como la reguladora de los comportamientos, y la misma ley establece también qué hacer con los recursos y las donaciones que los partidos políticos reciben. Ok. Comencemos por el principio. ¿Cómo se mantienen los partidos políticos? ¿De dónde proviene el dinero que necesitan? O sea, sus finanzas, su presupuesto. ¿Cuál es el origen? Hay una cantidad de dinero que aporta la Junta. La Junta les asigna unos recursos en función de su tamaño y en función del lugar en que hayan quedado, por utilizar una expresión popular, en las elecciones inmediatamente previas. En función de eso, hace una asignación de recursos. No obstante, los partidos políticos se mantienen fundamentalmente de aportaciones que hacen sus miembros de una manera ordinaria y por recaudaciones extraordinarias que pueden ser producto de concursos, actividades, cenas, etcétera. Para nadie es un secreto que aquí cualquier candidato hace una cena por recaudación de fondos
con cubiertos que cuestan 250, 300, 500 y hasta 1 millón de pesos, el cubierto, que son precisamente productos pro recaudación de fondos de una campaña política, usualmente para ya, eso estamos hablando de temas presidenciales. Asimismo, guardando las distancias, los precandidatos y ya los candidatos para posiciones electivas, senadores, diputados, alcaldes, ese tipo de cosas, pues también realizan sus actividades proselitistas y sus actividades de recaudación de fondos. Ahora Esto bien, es una cosa. Las actividades de recaudación de fondos y las actividades individuales de cada precandidato son dos cosas distintas. Las actividades de recaudación de fondos, si bien es cierto, persiguen auspiciar o aupar una figura particular, no es menos cierto que eso nada tiene que ver con las actividades que ese precandidato o cualquier otro haya podido hacer de cara a la idoneidad que debe de tener o que nosotros entendemos que debe tener una persona que vaya a ocupar una curul en el Congreso. ok. Nosotros cada centavo que nos entra tenemos el socio, ¿verdad? Que tenemos el socio mayoritario. El invitado a la mesa, cenar siempre. Que tenemos que explicar de dónde viene cada centavo de eso. Está muy claro con los ingresos que provienen de la Junta Central Electoral, tú puedes justificarlo. También cuando vienen de esas actividades y de esos aportes, son aportes. O sea, lo que tú me dices, al no ser sujeto obligado, yo no tengo que sentarme a investigar de dónde viene esa cantidad de dinero sin importar el monto. Si bien es cierto que los partidos políticos no son sujetos obligados, como te decía hace un ratito, no es menos cierto que deben rendir cuentas de los recursos que reciben. Cuando te digo que no son sujetos obligados, es que no están obligados por la ley 155-17 de prevención de lavado de activos a tener un programa de cumplimiento. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan que rendir cuentas del uso de los recursos que reciben y, sobre todas las cosas, de tener alguna suerte de sedazo de a quién les reciben dinero. Evidentemente, como no tienen una implicación en materia de prevención de lavado de activos legal que les obligue a tener un oficial de cumplimiento, a un programa de cumplimiento, realizar una debida diligencia, a determinar el origen de unos recursos, pues es más laxa la aplicación de esa normativa. Entonces los vuelve más vulnerables. Totalmente, totalmente. Sí queda claro, evidentemente, que como los partidos políticos son la cuna de los PEPs, las personas expuestas políticamente, todas salen de un partido político, salvo las que son designadas por el Poder Ejecutivo que no hayan hecho vida política. Un funcionario o un empresario, perdón, que históricamente se ha dedicado a su negocio y que tiene una relación personal con un presidente de la República, que el presidente de la República decida y entienda que esa persona, que ese empresario puede desempeñar una función pública, pasa a ser PEP. Pero tradicionalmente quienes forman la gran base de datos de las personas expuestas políticamente son políticos que han realizado algún tipo de campaña y que han recibido algún tipo de recursos que ellos de por sí les debería importar y les debería interesar conocer el origen de esos recursos. Claro. Y es ahí donde saludo la decisión de los partidos de cara a este primer paso, que es la depuración de los individuos. Ya veremos posteriormente quiénes son los aportantes de los partidos. Si tienen la razón socioeconómica, si tienen la lógica comercial, si tienen la lógica operativa para poder realizar los aportes que está haciendo en un segundo plano. Pero mientras tanto, saber por lo menos que esos precandidatos no se van a convertir en candidatos con cola. Uh-huh. En candidatos que mañana te lo va a pedir el Departamento de Estado, o que van a tener un problema con una situación de índole narcotráfico o alguna actividad de crimen organizado. Ya de entrada esa actividad es una actividad positiva de cara a un futuro torneo electoral.
Claro, por el impacto negativo que puede hacer a la reputación del El partido. riesgo reputacional, mi querida Ángela, es el único riesgo que mata y mortifica. Porque se queda. Destruye. Y en temas tipo partido político, que se supone que tienen un objetivo de perdurar en el tiempo, verse vinculado en actividades de esa naturaleza, ya hoy día pesa mucho. Claro. En aquella época, en los años de nosotros, hace 20, 30, 40 años atrás, pues de repente no había ese conocimiento que hoy las famosas redes sociales que te constantemente te viven recordando y que sirven como memoria histórica de actividades ilícitas que uno pudo haber cometido y que te van a recordar cada vez que tengan la necesidad de hacerlo, pues tienen necesariamente que convertirse ahora en ser mucho más cuidadosos a la hora de llevar un candidato, a la hora de presentar una opción de poder, a la hora de presentar una solución a una comarca o una demarcación, cual que sea. Porque no es lo mismo que acusar, ¿verdad? O difamar, Sí. o porque dicen, ok, tenemos un narcoestado, ahí hay dinero de narcotráfico, pero cuando estamos hablando del lavado, que siempre pensamos solamente en narcotráfico, Sí. sin embargo, hay otras modalidades. Mira, no solamente en otras modalidades, hay 30 y pico de ilícitos precedentes de lavado. Está una persona que esté vinculada a temas de trata y tráfico de personas, una persona que esté vinculada a temas de delito medioambiental, una persona que esté vinculada a temas hasta de defraudación fiscal, que son ilícitos precedentes de lavado, pueden ser acusados de lavado de activos. Y eso es precisamente de lo bonito que se trata el tema de la depuración de los precandidatos, porque no necesariamente alguien que te salga con una información positiva en materia de prevención de lavado de activos tenga un ilícito precedente de narcotráfico. Como tú muy bien señalas aquí, desde que hablan de lavado de activos, la gente entiende que tú eres un narcotraficante. No necesariamente. Pero tú puedes verte involucrado en un tema de unas granceras, por poner un ejemplo de delito medioambiental, donde te hayas enriquecido destrozando un cauce de un río, secando un río, y hasta de repente pudiste haberlo hecho con algún nivel de desconocimiento. Fuiste acusado, se introdujo el cargo de lavado de activos en esa acusación, y en 20 años yo quiero ser candidato a alcalde o a síndico o a senador de esa demarcación, y alguien va a buscar en el internet y va a decir que a Emerson Díaz lo acusaron de lavado de activos. Y el que no tiene conocimiento de los ilícitos precedentes puede pensar que Emerson era narcotraficante y fue un delito medioambiental que pudo incluso haberse cometido hasta por desconocimiento. Eso es así. O sea que el llamado a que hagan su debida diligencia. Hagan su diligencia, como dice Bully. Es a los partidos. Así Primero, esas personas que van a promover, que tengan un historial, que luego de haber hecho el gran trabajo que significa promover un candidato pues a la posición que sea, ver todo ese trabajo irse abajo y afectar a la reputación del partido y de las otras personas que han trabajado correctamente y que se han promocionado correctamente por esa sola manzanita. El llamado que tú haces es importantísimo, es hacer la debida diligencia previo incluso a recibirle la solicitud de precandidatura. Es que ni siquiera llega a ser precandidato. Pero qué bueno que lo están haciendo ya por lo menos a nivel de precandidatos, y eso quiere decir que la rueda empezará a girar. Y posteriormente ir caminando hacia los aportantes, hacia los mismos funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una prueba como los bancos de fit and proper.
qué tan idóneo y qué tan apropiado tú eres para esa posición que tú estás haciendo o aspirando. Claro, claro. Hoy día es más fácil porque aunque siempre hay una manera de evadir, de ocultar, Claro, y ese es el siempre, propósito de ellos. pero por lo menos tener la conciencia tranquila de que hice la tarea Totalmente. y que traté de depurar lo más que pude Totalmente. a mis candidatos, de manera que por lo menos llevemos y presentemos a la sociedad como sus posibles representantes, gente organizada. Por lo digna, menos gente honesta. que tengan algún nivel de depuración, que hayan pasado Sí. por algún sedazo, porque al final del día la gente va a intentar desvincularse de esas actividades ilícitas y que se vea por lo menos que se hizo la diligencia y que yo fui tan eficiente ocultando el origen de mis recursos ilícitos que pasé el sedazo, pero que se pueda evidenciar que ciertamente ese partido político hizo su tarea. Eso es que así. pudo. Esperemos que estas próximas elecciones tengamos la opción de pues el seleccionar, elegir representantes que hayan pasado esa prueba, así es. Emerson, muchísimas gracias. Tiene que venir más frecuentemente. Hay mucho Te lo de prometo. qué hablar. Hablaremos con mucho de frecuencia sobre este y eso. de otros temas. mucho gusto. A ustedes continúen con nosotros. ¿Qué hay más en Mujer a Tres Tiempos? Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Otro de los temas que pues ocupa la mente, el quehacer de todos nosotros es la aglomeración. Señores, no cabemos. Estos tapones nos tienen locos. Ya no hay forma. Vivimos unos arriba de otros. Entonces, ¿qué sucede? Toda la gente que estaban en el campo y que producen los alimentos que nos permiten estar vivos y sanos y productivos, pues necesariamente puede bajar la producción. Tenemos menos cultivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que la gente hay tanta emigración? ¿Por qué todos queremos vivir en la ciudad? Si en el campo hay aire puro, si en el campo hay alimentos, si no solamente puedo alimentar a mi familia, sino puedo contribuir a la seguridad alimentaria de toda la población. Bueno, es por eso que hemos invitado a Manuel Alejandro Cabral para que nos explique esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que hace falta en el campo, Manuel, para que podamos quedarnos allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar nuevamente por aquí. Y muy interesante el tema. Un tema que me ha tocado trabajar por mi profesión, analizar y tratar de solucionar por mi experiencia laboral. Y es una realidad que incluso yo mismo lo he vivido desde un punto de vista distinto a la mayoría. Yo nací en la ciudad y me crié en la ciudad, la capital, y siempre he querido irme a vivir para el campo. Sin embargo, con ya casi 10 años de experiencia laboral, no lo he logrado. Y yo creo que a nadie le cabe duda que las oportunidades en la ciudad son mayores que en el sector rural, en el campo. Lo interesante es analizar el por qué
y cómo puede ir esto cambiando. Yo creo que ya existe conciencia en la sociedad de los beneficios de vivir en la zona rural. Incluso tenemos mucho, con la revolución digital, tenemos muchos nómadas digitales que viven sobre todo en zonas turísticas muy atractivas. Sin embargo, hay algo que falta. Hay algo que falta. Y mira, así como la gente, yo tengo la esperanza y la convicción de que eventualmente la gente va a ver la vida rural como una opción más viable. Así lo va a ver. Algo revolucionario que hablaba en estos días. Pero yo creo que eventualmente un segmento mayor de la población va a optar por vivir, hacer su vida de noche y dormir en el día. Ya no hay razón por qué no hacerlo. Y lo mismo pasa en el campo hace mucho tiempo. Ya podemos tener internet, con el internet satelital podemos tenerlo en la loma más remota del mundo, podemos tener internet. Tenemos paneles solares que nos permiten tener electricidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Y lo que yo he visto, sobre todo desde el 2014 a la fecha, yo he trabajado básicamente lo mismo con dos segmentos de la sociedad distintas. Yo he trabajado en la creación de capacidades y transferencia tecnológica con fondos no reembolsables en dos segmentos de la sociedad. Primero con técnicos, sobre todo del sector público, pero técnicos en sentido general. Y luego, del 2020 en adelante, me ha tocado trabajar con pequeños productores. Y yo sentía que trabajar con los técnicos, especialmente del sector público, era difícil, algo cuesta arriba. Pero trabajando con los productores, me doy cuenta que es más difícil aún. Yo siempre Yo estaba esperando que tú me dijeras, es mucho mejor, son más amigables, son más comprensivos. Claro, son más amigables, son más comprensivos, pero es más difícil sacarlos, es más difícil crear la capacidad y transferir la tecnología. Porque están muy confiando en su propia prudencia, en su experiencia, que yo soy el que sé, porque siempre lo he hecho así, mi abuelo lo hizo así, y mi tatarabuelo también lo hizo así, ¿por qué tengo que hacerlo diferente? ¿Cómo tú sabes? No, bueno. Así, eso es parte importantísima de la dificultad. Se hace más difícil, por ejemplo, contratar una mano de obra especializada. Los técnicos son más conscientes en ese tipo de cosas. Y creo que más competente en cierto sentido, ya que la ciudad, vivir en una ciudad te exige ser más flexible, más tolerante, ser más eficiente en tu medio productivo por el tema de la competitividad. Cuando nos vamos a un lugar, una zona rural, por lo general, el zapatero del pueblo es el zapatero. Y ese es mi trabajo y todo el mundo sabe que a eso se dedica fulano y nadie. Aquí en la ciudad no. Aquí en la ciudad hay muchos zapateros. Y yo tengo que ser más humilde en ese sentido y trabajar más eficientemente. Y si tengo que subcontratar algún servicio para que mi trabajo quede bien, lo hago. En el campo se da menos eso. Y por eso yo creo que el tema de la mentalidad es el principal reto para el desarrollo rural, para que la gente se siga quedando en el campo con el objetivo de crear más oportunidades de trabajo. Por ejemplo, sí, yo he escuchado casos que hay personas que viven en una loma, le duele la muela y no van a donde un especialista. Está bien, no lo hay, pero tú tienes la posibilidad de ir al pueblo más cercano y esperar a un especialista al día siguiente. No, busco a alguien que yo sé que saca muela y me la saca, aunque no. Bueno, previo que también pudiera ser más sano el acudir también a alternativas muy tradicionales. O sea, en vez de tener la farmacia ahí con una cantidad innumerable de medicamentos, acudir a productos de la misma tierra. O sea, la tierra nos da muchísimas oportunidades
en favor de nuestra salud y de nuestra sobrevivencia. O sea, es para nosotros más rápido acudir a lo químico, acudir a lo que ya está hecho y me puede resolver el problema de manera inmediata, que desarrollar un estilo de vida mucho más saludable y viviendo y consumiendo lo que produce lo que tú produces en la misma tierra. Eso no aplicaría a nosotros que vivimos en la ciudad. A nosotros que vivimos en la ciudad necesitamos un poco más de eso. Los que viven en el campo necesitan un poco menos de eso. Necesitamos contratar a alguien que haya estudiado farmacia y preguntarle a él, no solo llevarnos de lo que la abuela nos dice, que es eficiente, pero llega un momento que hay que darle comida al doctor, hay que darle comida al carpintero, ¿me entiendes? Claro. Normalmente en el campo somos trabajadores y yo lo hago. Yo me levanto a las 5 de la mañana y trabajo y lo hago. Sí, pero a veces tú necesitas ayuda. Vamos a darle vida al otro. No, yo estoy de acuerdo con eso. Que hay momentos en que también habría que ver estadísticas y ver el promedio de vida de la gente del campo, porque aquí uno se somete a una serie de chequeos médicos periódicamente, pero para tú convencer a uno de esos viejos de que tiene que chequearse por lo menos anualmente y darse seguimiento, es más difícil. Y ocurre en todos los servicios. Por ejemplo, yo sé de productores, ganaderos, que no creen en el banco. Porque es verdad, el banco me cobra, pero manejan transacciones de cientos de miles de pesos en efectivo y guardan su dinero en efectivo. Nosotros que vivimos en la ciudad somos más propensos a guardarlo en el banco y quizás lo que nos impulsa es algo incorrecto, es la inseguridad, en ese caso específico. Pero, por ejemplo, es más común que un empresario que tenga una finca contrate un veterinario para que asesore en su crianza de ganado que una persona de la zona rural. Hay que darle de comer a todo el mundo, hay que pagar por los servicios y así se hacen mejor las cosas. No, es lo que tú dices. No solamente ver los beneficios que la naturaleza nos da al vivir en un lugar menos congestionado, donde disfrutar de la sanidad que te da el poder despertarte en lugares donde todavía sientes el frío de la mañana, donde puedes caminar largas distancias sin sofocarte, donde puedas caminar con menos miedo a la contaminación del medio ambiente e incluso hasta de la delincuencia, porque hay sectores rurales donde es la familia de que por generaciones y generaciones y todos nos conocemos ahí sabemos dónde está el peligro, dónde no, y hay una relación más de comunidad. Pero en el caso, por ejemplo, de mi propia familia, hubo un momento en que hubo que emigrar a la ciudad porque ya se había terminado la educación. Entonces hay que buscar la educación, pero si son esas mismas personas de las diferentes disciplinas que encuentran medios de vida y ofreciéndole a los demás, hay menos congestión urbana y entonces y personas yo creo que más sanas. Sí, yo creo que ya no es necesario salir del campo para encontrar libros, para encontrar educación. Antes teníamos que ir a la biblioteca, ya no, lo encontramos en internet. Podemos tener luz en el lugar más remoto del mundo, podemos tener internet. Entonces es un cambio de mentalidad. Quizá los nómadas digitales que están migrando de la ciudad a las zonas rurales puedan ayudar a las personas que viven en esas zonas rurales a cambiar su mentalidad, pero eventualmente seremos más en el campo y las ciudades van a
a descansar. Va a tener que reducirse por lo menos la velocidad en la que crecen las ciudades. Eso sería maravilloso. Y quizás es un llamado no solamente a las autoridades que puedan promover y apoyar el desarrollo rural de manera en que menos personas tengan que verse obligados a migrar hacia las zonas urbanas, sino también a los empresarios que puedan dar facilidades en vez de dificultar pues a esos pequeños productores para que puedan seguir creciendo. Y sobre todo a la sociedad, que es donde yo creo que está el principal reto aquí. Si tú te fijas, en las zonas rurales, incluso las oficinas gubernamentales, que están regidas por el mismo sistema, cierran más temprano. Las oficinas públicas cierran más temprano en el campo. Pero que se levantan más temprano, Manuel, también. Es una mentalidad distinta. Es una mentalidad distinta. Incluso los puestos de trabajo en el campo, la gente de la zona entiende que me pertenecen a mí. No me traigan gente de otra zona, porque estos puestos de trabajo son para esta comunidad. Claro. En la ciudad no se ve así. En la ciudad todo el mundo anda con el cuchillo en la boca, dando lo mejor de cada quien, porque la competitividad es fuerte. Entonces los campos se van a poner más competitivos, porque habemos gente que estamos acostumbrados a este sistema, que vamos para el campo a vivir. ¿Tú me entiendes? Y vamos con herramientas que normalmente la gente no le da tanta importancia, pero son las herramientas para producir, para capacitarse. El COVID, una de las pocas cosas positivas que pudimos sacar de la pandemia fue esta, que nos dimos cuenta la capacidad que tenemos de adaptarnos y de manera virtual producir. De manera virtual producir. La cantidad de reuniones que yo tengo ahora de manera virtual son muy distintas. Sí. Eso fueron de las cosas buenas que dejó y que debemos conservar y pues utilizar a nuestro favor. Sí, ojalá y que nos veamos en el campo pronto, viviendo en el campo, ir a cortar la lechosa para hacer el jugo, comérnosla sin tener que coger el carro y transitar para ir al supermercado. Seguirá habiendo gente en las ciudades, pero que haya un balance. Manuel, muchísimas gracias por edificarnos sobre este tema y a ustedes continúen con nosotros, que queda aún más en Mujer a Tres Tiempos. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Llegó el momento de nuestra entrevista central, donde recibimos una mujer que, como toda mujer, como diría la canción, tiene muchos tiempos, muchas facetas, muchas actividades que desarrollan día a día. La mayoría de ellas contribuyendo a veces más hacia los demás que a nosotros mismos. Yo detrás de esta señora tengo mucho tiempo atrás, pero siempre tiene una agenda súper apretada. Pero hoy la atrapamos y yo estoy feliz de tener a Divina García Vázquez con nosotros. Bienvenida, Mujer a Tres Tiempos, Divina. Gracias. Y yo que la sigo, que veo a veces los programas,
Y siempre me quedaba con esa pena. Y yo, Dios mío, ¿y cuándo es que esto se va a ¿Cuándo dar? es que entre una Pero cosa y Carmen otra? también Sí, sí. me puso mi ultimato. Me dijo, mira, que estas son tus 3 fechas. Tú Así tienes que fue. elegir una de esas ya. Ah, pero eso fue muy, Sí, sí, eso fue muy democrático. muy libremente, muy libremente. Divina, dentro de todas esas cosas que tú haces y que has hecho en este tiempo que tienes habitando este planeta, ¿cuáles tú dirías que son las 3 que más te definen? Bueno, yo sobre todo eh, vivo cada día para ser una madre donde mis hijos puedan tener un refugio. La vida me ha regalado unos hijos maravillosos y dentro de toda esa filosofía de vida que uno se va armando, yo pienso siempre que el ejemplo para ellos es lo que yo quiero dejarles. Okay. Porque ustedes como mujeres a 3 tiempos que tienen tantas situaciones y conocen tantas historias, saben que a veces es muy difícil tener que trabajar, asumir roles y responsabilidades y también velar por nuestros hijos. Eso es así. Entonces yo siempre, con lo que trabajo, con lo que hago, con lo que vivo el día a día, siempre pienso primero si eso va a ser un buen ejemplo para ellos. Claro, claro. El asunto con la maternidad es que uno sabe cuándo comienza y sabe también cuándo termina, que nunca. Nunca. Es que nunca, porque aun cuando mamá se haya ido, siempre está presente en la vida de uno. Eso es así. Entonces, es como dices, vivir y dar a los hijos como esa medida. ¿Ves? O sea, ¿cómo ponerle medida a un amor que no tiene medida? Ni límites. O sea, no tiene límites. O sea, tú no puedes, porque el amor más grande es el de madre. Siempre estamos dispuestas a darlo todo. Sin embargo, ¿cuánto valen esos límites? O sea, ¿cuánto cuesta para nosotros ponerlo esos límites que son tan necesarios? Sí. O sea, decir hasta aquí, sabiendo tú que te duele más en tu corazón que lo que puede significar para ellos. Eso es definitivo, pero también uno viene de un sistema familiar, de raíces. Yo tuve una abuela que crió 8 hijos prácticamente sola y que fue un gran ejemplo para todos nosotros. Fue una mujer muy fuerte. Todavía a los 92 años, 93 años, cocinaba, fregaba, hacía todos sus oficios, vivía siempre atenta a los bisnietos, a los nietos, guardándole las cosas. Y mi madre, que también es un pilar dentro de nuestro sistema familiar, siempre tenemos ese ejemplo. Sí, sí, sí. Al que uno mirar y que tiene que ver mucho con nuestros sistemas de mujeres, nuestro linaje femenino, que a veces nos da fuerza. Claro que sí, claro que sí. Yo siempre, a veces yo me pregunto, bueno, y si fuera mi mamá, ¿qué yo haría? Sí, es el momento. Yo siempre recuerdo una amiga que en mis primeros tiempos de maternidad, yo decía es que a veces que no hay un libro, que ahora las madres de ahora tienen muchísimos cursos Y libros, y libros y películas. tienen de todo, pero antes tú decías, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y en ese cuestionamiento ella me dice, fíjate en cómo lo hizo tu mamá. Y hazlo igual. ¿Cómo va a ser? Me dice, claro, mira quién tú eres. Así es. O sea, y eso significa que ella lo hizo bien. Entonces, no hay que volverse loco. O sea, eso es. Entonces, yo sé que no eres madre a tiempo completo, pero lo conjuga con otras cosas. Dame esa segunda faceta. Bueno, yo me gradué primero de psicología clínica. Por un tiempo
trabajé como terapeuta, pero yo siempre tenía esa inquietud de que había más cosas que dar. Y me fui inclinando mucho por la educación, hasta que finalmente me encontré con una oportunidad de capacitarme en pedagogía sistémica y comencé a ver dentro de mí qué más uno puede dar. Me certifiqué de coaching, hice una maestría en el Instituto de Sexualidad Humana porque el doctor Rafael García fue mi profesor en la UNFU, imagínate. Y siempre veía ese trabajo que hacían con las personas. Por ejemplo, están dentro de la UAS y las prácticas las hacíamos en el Instituto de Cáncer. Y siempre yo veía como esa forma de tú poder, a pesar de tú tener tu profesión, ayudar a otros. Y por ahí comenzó ese camino de siempre estar dispuesta a hacer algo más. Ok. Y muchas oportunidades, por ejemplo, tomando talleres de crecimiento, me di cuenta, y tengo una amiga el otro día que yo me reí muchísimo, me dijo, mira, pero es que tú tienes muchas cosas que dar. Claro. Y yo le decía, pero más. Decía, sí, tú no te puedes quedar con todo eso. Pero hay muchas maneras de uno aportar. Por ejemplo, me gusta el trabajo con las niñas, apoyar a las niñas en su desarrollo de sus talentos. Nosotras, en este momento que está tan difícil, de alguna manera, una mujer poder ser tan útil, tan libre como quisiera. Y estos retos que estamos viviendo como sociedad, Sí. que a veces complica la manera o la forma que uno quisiera de ser. Porque si fuera por mí, yo no me dedicara a trabajar con las mujeres. Pero eso está muy bien. Y Es que las mujeres son la mitad de la población y la mamá de todas las mamás, de todos. como yo le digo, de todas las mamacitas. La madre es como a veces uno se lo imagina, como aquel planeta Tierra que no alberga a todos. Y ese amor incondicional que nosotras las mujeres podemos dar es lo que sostiene el mundo. Mira, en términos profesionales hay 3 cosas que me hablan. Psicología clínica. Yo sé que ha sido un tránsito bien interesante porque hay una de las quejas que yo tengo y es que aunque hemos evolucionado y aceptado y entendido la utilidad, la necesidad, los beneficios de tener terapia, sin embargo, es mucho más fácil reconocer cuando yo tengo una dolencia física. Cuando ya me he callado tanto que el cuerpo gritó y habló, ¿verdad? Y sin embargo, todavía creo que estamos luchando con la necesidad de reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y de saber que hay profesionales, que hay cosas que no puedo hacerlo yo sola en ese momento y que los profesionales... Ni hacerlo con las amigas. Ni hacerlo con las amigas. Ni hacerlo con la familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el ejercicio profesional en esto? O sea, ¿ha costado mucho? ¿Cómo tú sientes que ha evolucionado? Fíjate, y aún más después de la pandemia, yo pienso que la humanidad necesita confiar más. Necesitamos aprender a cuidarnos, nuestra salud mental, y cultivar ese ser humano que es una mente, un alma, un cuerpo. Y otra de mis pasiones es la inteligencia emocional. Claro. Tengo años estudiando, trabajando, capacitando en este tema, y todos los días descubro más cosas. Y cuando hablamos de salud mental, yo pienso que uno de los grandes aportes que nosotros pudiésemos estar haciendo ahora mismo, ahora en este momento a la humanidad,
es trabajar y cultivar la salud mental. Claro. Creer más en el profesional psicólogo, que es como todos los profesionales. Habemos muy capacitados, habemos otros que tal vez necesitamos aprender más. Reconocer que no podemos ser todo. Por ejemplo, a mí me llegan situaciones o pacientes, amigas, conocidos, y yo me doy cuenta que no puedo y tengo que referirlo Claro. a otra persona que tenga esas competencias. Por ejemplo, una amiga, no la puedes abordar psicológicamente, sin embargo, reconoces que necesita ayuda, entonces tienes que referirla donde un profesional más competente o del área que necesita. Sí, del Lo área. mismo pasa con la familia. Yo pienso que la psicología en todo este proceso de avance de la humanidad es una fuerza y una herramienta que debemos todos reconocerla y tenerla a mano y saber dónde ir y cómo abordar situaciones que a veces se nos salen de las manos, que tú sabes que no la podemos manejar ni solas, ni con amigas, ni con familia, que hay que buscar profesionales. Me hablas de pedagogía sistémica. ¿De qué se trata? Fíjate, es una historia muy linda que comienza en México, en la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, CUDEC. La doctora Angélica Olvera de Malpica, heredaron, para decirte de alguna manera, heredaron una escuela, Ok. un colegio que también es universidad y es primaria y es inicial. Y ella, quien funda la escuela, es su suegra. Entonces, la familia se empodera cuando ya no está la suegra y ella comienza a buscar profesionales a nivel del mundo. Conocemos muchas cosas y muchas terapias a través de esos canales que se abrieron con Angélica Olvera en el país. Nosotros tenemos ya como 18 años. Ella tiene su representante aquí, que es el Instituto Loxin, con la doctora Somaria Lora. Así, Mara, claro. Y entonces ella comienza y toma todo el trabajo de Bert Hellinger, Ajá. los órdenes del amor, y lo lleva a la escuela. Ok. Porque ella decía que hay un vacío muy fuerte entre el vínculo familia-escuela y que los papeles estaban invertidos. Que a veces los maestros nos convertimos en alumnos, en padres de nuestros alumnos, y que muchas veces los padres queremos mandar en la escuela y decirle y darle la clase al muchacho y decirle al maestro, pero que usted no está enseñando a mi hija, usted no le está comprendiendo. Entonces ella comenzó a aplicar esto y crea pedagogía sistémica, el orden de los sistemas aplicado a la educación. Ok. Bueno, pero que debe ser un trabajo en conjunto. Definitivamente. Entonces, eso hay que ordenarlo. Eso hay que ordenarlo porque yo cuando tenía a mi hijo pequeño se lo decía, o sea, yo vengo a suplir aquí lo que yo no puedo dar allá. Claro. Entonces, mi labor, aunque es permanente y permea a cualquiera de los ámbitos, sin embargo, hay una labor que es de la escuela. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, que este muchacho lo estamos criando entre los dos. Definitivamente. Entonces, espérense, vamos a ver cómo. Imagínate. O sea, porque no es solamente academia, es formación. Formar el ser humano integral, el ser humano. O sea, que no podemos dividirlo, está todo junto. Ok, y entonces se está aplicando esto en algunas escuelas, esta técnica o esta disciplina, y han tenido resultados. Sí, nosotros a través de los CIN se han capacitado más de 300 profesionales en el país. Y es muy lindo cuando uno, por ejemplo, fui el otro día a Asua
Y una de las orientadoras me dice, ay, yo estudié allá pedagogía sistémica y tú te sientas a hablar con la gente. Es una escuela que está reconocida como, es una escuela pública, pero reconocida por su altos grados de aprendizaje. Y ella me contaba el otro día todo el trabajo que ellos hacen con las familias. La vinculación, cómo la están estrechando, qué hacen, las actividades, sobre todo con las madres. Este país tiene más de 2 millones de mujeres criando a sus hijos solos. Sí. Y a veces se le dificulta. Sola y a veces con el ampalla en contra. Muy en Porque contra. a veces si tú eres tú que tienes la educación, la formación, la crianza de los hijos y no hay nadie más, bueno, tú sabes que es tu responsabilidad, pero muchas veces lo que haces en la semana, en el fin de semana se deshace, si no hay una coordinación, un acuerdo que se respete entre unos y otros. Así O sea, las madres solteras no solamente es el problema de estar solas, sino de todas las dificultades que debieran aportar, que te producen quienes debieran estar aportando a que se te haga más fácil. Y el tema, ya tú sabes, de embarazo en las adolescentes, muchas niñas teniendo niños, atendiendo niños a destiempo, y los grados de vinculación, y los lazos rotos a veces de las parejas. Y el tema que tenemos aquí de la ley de manutención, que hay que obligarlos, que hay que... Una carga social que también la tienen las mujeres, Sí. muchas veces, porque tienen que asumir roles y responsabilidades más allá, tal vez, de lo que se espera de ellas. Bueno, Divina, definitivamente hay mucho de qué hablar, sobre todo de todas esas experiencias que sé que has acumulado en todo este área profesional tuya que se conjugan para contribuir al desarrollo personal, para contribuir al desarrollo sano de las familias, ¿verdad? De verdad que me alegra muchísimo que hayas podido venir y aquí te quiero comprometer a que vuelvas porque hay que ir desglosando todo esto que al final va a ser de mucho provecho para todos. Así que Gracias. muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Mujer a Tres Tiempos y será hasta el próximo programa.